Bueno, muy buenas tardes, amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Nos encontramos con Anthony Murillo, asesor de la alcaldía, para que se refiera al tema del proyecto de vivienda Nueva Esperanza. El pasado martes estuvimos vecinos aquí de San Vicente, pero no se dijeron todas las cosas. Inclusive uno de los líderes de este movimiento habló de que usted no lo quería tener en noviembre, pero la realidad es otra, ¿verdad, Anthony? Entonces, primero que usted explique todo este proceso y cómo va este proyecto de bien social, de vivienda de bien social de Nueva Esperanza. Bueno, Rodolfo, primero que todo, darle las buenas tardes a las personas que nos están viendo en la transmisión en vivo y a quienes nos van a ver en diferido. Gracias por la cobertura. Sí, bueno, efectivamente, este tema de Nueva Esperanza y los vecinos de San Vicente no es nuevo. Es un tema que ya anda en la palestra política desde hace más de 12 años inclusive, donde a los vecinos de esta comunidad, pues de una u otra manera les han dado a tornillo con el dedo. Y nosotros, desde que iniciamos esta administración municipal en mayo del 2024, hemos tenido el proyecto como una de nuestras prioridades. A veces, desgraciadamente, cuando empezamos a hacer el expediente y vemos qué se había hecho para atrás, nos damos cuenta que no había tanto como quisiéramos para ir avanzando el proyecto. Hemos venido avanzando, a veces quisiéramos, y sé que la gente en su necesidad de tener un hogar digno quiere respuestas más oportunas, más expeditas, pero cuando la información que se ha hecho en 12 años no ha sido la suficiente, hay que empezar a construir casi que la información desde cero. Trámites que se iniciaron, que están vencidos, el tema de la capacidad hidráulica del acueducto que podría abastecer este proyecto, o los acueductos que podrían abastecer este proyecto, porque ya estamos valorando inclusive que sea otro acueducto y no el acueducto de San Isidro. Son cosas que hay que ir avanzando. Pero vamos a ver, yo entiendo la frustración de los vecinos de San Vicente, pero no es de recibo que se diga que es que no se ha hecho nada. Nosotros hemos venido trabajando, tenemos 9 meses de estar sentados acá en la alcaldía. El señor alcalde, la señora vicealcaldesa han estado en reuniones donde hemos estado compartiendo información con diferentes instituciones, inclusive con los vecinos de San Vicente, que vinieron con una asociación de personas del cantón que promueven ese tipo de proyectos. Estuvimos con ellos reunidos a inicios de nuestra gestión, por allá en julio, donde les explicamos qué era lo que habíamos investigado, por dónde íbamos y qué era lo que queríamos hacer. Eh, Efectivamente, el viernes anterior, estuvo uno de los líderes de esta organización aquí en la municipalidad, se ¿Quién es? acercó. El mismo que estuvo en el consejo, Sí, don Lennart. don Lena. Don Lennart vino ese viernes, yo estaba ocupado, saqué de mi agenda un espacio para poder atenderlo y le dediqué cerca de una hora, hora y media, donde pudimos hablar de diferentes asuntos. Él me manifestó que el año anterior él solicitó una sesión anticos de noviembre. Si recuerdan, en noviembre se vino el tema de la emergencia cantonal por los deslizamientos en la zona norte del cantón. Y la reunión que habíamos pactado con él, que la habíamos agendado, tuvimos que posponerla. Eh, la pospusimos por dos motivos. Una, porque estábamos muy cargados con el tema de la emergencia. La emergencia pues le tocó atenderla a la alcaldía municipal en su totalidad, debido a que la compañera encargada del tema de gestión de riesgo estaba en un tema de salud, atendiendo un tema de salud, y a nosotros nos tocó asumir. Eh, entonces, en ese momento decidimos posponer la reunión porque no teníamos pues chance para hacerla. Posteriormente, en diciembre, don Leonard llama, no habíamos terminado la atención de la emergencia, que por cierto, debo indicar que la emergencia se terminó de atender más o menos el 18 de diciembre. Se terminó de atender lo que se podía atender en el 2024, porque todavía seguimos atendiendo cosas. Eso que quiero que quede claro por ahí. Nos llama y nos dice que para cuándo los vamos a recibir, que es para hablar del proyecto Nueva Esperanza y demás. Eh, yo le explico y cojo el teléfono, de hecho quien atiende la llamada es el compañero Dariel, el compañero recepcionista, y me dice que don Leonard quiere hablar del proyecto, y me ha salido a don Leonard. El avance que hemos tenido de la última reunión que tuvimos ahora no es tanto. Entonces, recibirlos nuevamente para darles a tolillo con el dedo, yo no me caracterizo por ser ese tipo de persona. Y esta administración en general no se caracteriza por ser ese tipo de gente que quieren darle a tolillo con el dedo, y irle dando una patada a la bola y una patada a la bola para ir tirándola para adelante a ver qué pasa. Yo le fui muy sincero al señor Leonard vía telefónica y yo sentí que él había quedado entendido. Ahora bien, ese día
el viernes anterior que él viene aquí a la oficina, que yo le hago un espacio para atenderlo, me indica que habían otros temas más que conversar. Vamos a ver, en la manifestación de la carta que él hace para que hagamos una reunión, e inclusive en esa conversación, no queda tan claro cuáles son los temas que ellos quieren conversar. Si a mí me dicen que eso es la gente de Nueva Esperanza, ¿qué voy a pensar yo que vamos a conversar? Pero bueno, don Leonard y yo hablamos largo y tendido, les explicamos sobre la situación, hablamos nuevamente cuál es la situación de las familias, quiénes podrían ser los potenciales beneficiarios, quienes ya fueron beneficiarios de un bono de la vivienda en anteriores ocasiones, no podrían pensar en un nuevo fondo o una nueva vivienda, digamos, en este caso. Solo en un caso extremo de que su casa haya sido afectada por una emergencia, podría el MIBA valorar una segunda, y el BAMBI, valorar un segundo bono, pero son casos muy fortuitos y muy extraordinarios. Entonces, hablamos largo y tendido, sentí que las cosas habían quedado claras, pero al parecer no fue así. Y obviamente... Anthony, ¿le sorprendió la manifestación del martes? Por supuesto. Claro que sí, bueno, aquí mucha gente nos ha escrito después de esa manifestación y nos han dicho que muchas de esas personas, muchas que ya habían sido desalojadas en el año 2013, 2014, 2015, 2016, ya inclusive ya tienen una vivienda, que ya tienen hasta bono y ya le resolvieron su problema. Hay otras que no, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, aquí es donde uno no entiende el juego que hay, ¿verdad? Sí, por supuesto que me sorprende, Rodolfo. Y ya estábamos avisados, porque el mismo Leonard ese día me manifestó que posiblemente eso iba a suceder. Yo le dije que no era necesario, pero que ellos como ciudadanos costarricenses estaban en todo su derecho de hacerlo en el momento que quisieran. Nunca pensé que fuera tan pronto de una conversación que habíamos tenido. Me lleva a pensar que tal vez don Leonard no llevó el mensaje de la reunión de ese viernes a las personas. O simplemente ya estaba premeditado que para ese día iba a ser. Entonces, bueno, yo en esos detalles no me quiero meter porque ellos como ciudadanos costarricenses tienen la libertad de hacerlo en el momento que gusten. Y hay personas que indican que ya muchos de ellos fueron beneficiarios en algún momento de algún bono de la vivienda y demás cosas. En redes sociales se mencionaron un montón de cosas más que no vienen al caso. Debo indicar que el proceso que como municipalidad llevaremos para este proyecto de vivienda y los que ojalá pudiéramos desarrollar en el futuro, tienen que ir de la mano con el CINERUVE. Es un sistema que tiene a nivel de gobierno, donde dice cuáles son las familias que tienen vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema. Esas son las personas que podrían ser beneficiarios de un proyecto de vivienda que aplica por el artículo 59 del Código de Vivienda. ¿Qué quiere decir el artículo 59? Que le da a las personas el dinero, o en este caso a un fideicomiso, le da el dinero para la compra de lote y construcción de casa. Y se le entrega la casa lista al beneficiario en este caso. Las personas tienen que cumplir con ciertas condiciones, que su situación socioeconómica sea vulnerable. Habrán personas que tienen una situación socioeconómica que para el CINERUVE no entran en vulnerabilidad, tal vez entran en una escala superior, pero que no tienen vivienda. Y esas personas eventualmente no calificarían en este proyecto de vivienda. Ahora bien, otra cosa, Rodolfo, hay que tener claro que este proyecto de vivienda se planeó desde el año 2014 para las personas afectadas por los deslizamientos ocurridos en San Vicente. Y hay que ser específica del sector 5, donde se conoce como el Bajo de Sapo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, había en ese momento la municipalidad, en coordinación con la compañera Silvia Zamora, hicieron un listado de las familias que fueron afectadas, que fueron sacadas de ese lugar. Inclusive esa lista todavía la compañera Silvia en sus archivos la conserva. Sabemos que algunos de las personas que habían sido desalojadas ya fallecieron, otros eran un núcleo familiar y se separaron, ahora son dos familias y demás. Entonces ya se ha ido haciendo un poco diverso el asunto. Y esto es el tema que a nosotros como administración, en la cabeza de don Donald y doña Alba, nos toca asumir 12 años después, donde ya toda la situación socioeconómica y social de estas familias ya cambió, inclusive personas que ni siquiera pudieron ver el proyecto. Ahora, ¿de cuántas familias estamos hablando? Porque se ha hablado de 90, de 52, de 54. Vamos a ver, voy a hablar el número del proyecto de vivienda. El proyecto de vivienda son 52 familias que se verían beneficiadas de una vivienda. Se habla de que muchas de estas familias, y no tengo el número para decírtelo ahora tangiblemente, ya recibieron un beneficio en Puerto Escondido. Inclusive se habla que
que en el proyecto que recientemente se inauguró en Sarchí también, hay algunas de estas familias ya solucionaron. Por lo cual esperaríamos que cada día sean menos familias, y no porque queramos que sean menos familias, sino porque eventualmente nos daría mucho gusto que ya muchas de las familias que se vieron afectadas por la emergencia hace 12 años, hace más de 12 años, ya tienen una vivienda digna y un techo digno para que ahí compartan sus familiares. Ahora, el tema que se tocó en el Consejo Municipal de que en el monitor la abuela decía que no había nada, el problema del agua también, ¿verdad? De que no había estudio, de que no se ha declarado ni siquiera interés social. ¿Cómo van esos procesos, Anthony? Vamos a ver, el tema de interés social, para empezar de atrás para adelante, como bien lo decías, don Ricardo lo explicaba muy bien. No podemos poner la carreta delante de los bueyes. Ricardo ponía otro símil. Ponerle, o sea, de por sí el proyecto tiene que ir de interés social. Entonces, una vez que tengamos todo el muñequito armado, decimos que es de interés social, porque hoy sería ponerle un lema sexy, nada más, al proyecto. Y nosotros no queremos eso, porque es seguir dándole a tolillo con el dedo a la gente. Ahora bien, con la Motola Alajuela nosotros conversamos, específicamente el señor alcalde se reunió con ellos, les presentó el proyecto, pero recientemente, o sea, tal vez cuando se le hicieron las consultas a la Motola Alajuela, ni siquiera se había dado esa reunión donde el señor alcalde manifiesta el interés, vamos a ver, no manifiesta el interés, propone la idea de que la Motola Alajuela sea quien lleve a cabo el proyecto. Porque esto hay que tenerlo muy claro, todo esto entra por SICOP, tiene que ir por un proceso de contratación administrativa, tiene que ir amparado a un código de vivienda municipal que existe a nivel nacional. Entonces, tampoco es que nosotros no queremos hacerlo, porque si en manos de nosotros estuviera hacerlo mañana de la manera más sencilla que pueda hacerse, ya lo estaríamos haciendo. Ya posiblemente esas familias inclusive estarían en proceso de mudarse a ese lugar, pero la gente tiene que entender que no es algo tan sencillo. Estoy seguro que las familias que hoy no tienen techo digno han intentado solucionar por sus propios medios y se han dado cuenta que el sistema bancario nacional para vivienda no es tan sencillo. Te piden dinero para trámites. Si no tenés mínimo 500,000, de 500,000 a 1,000,000 de colones, no puedes hacer los trámites. Y así va a empezar el proceso cuando esas viviendas, si Dios lo permite, se entreguen, las personas también van a tener que tener un fondo para pagar su medidor, para venir y terminar su registro a nivel del título de propiedad, inclusive para venir y pagar impuestos municipales, porque ya hoy en Puerto Escondido está sucediendo que algunas de estas viviendas no califican para exoneración total, sino por exoneración parcial, lo que nos explica se me fue la institución, el BAMBI, es que la tasación que se le hizo a las viviendas está cercana a los 30 millones. Y cuando se hace una exoneración total, la vivienda tiene que estar tasada por debajo de los 21 millones. Entonces, los vecinos de ese lugar a este momento tienen que pagar impuestos en ese sobremonto, ¿verdad? Y no es un tema municipal, es un tema de que así lo tasó el BAMBI. Y otro tema que no es municipal es la escogencia de las personas, porque también hay que dejarlo claro. No es ningún comité, no es la municipalidad, sino que es un proceso, ¿verdad? Con el IMAS, con el BAMBI, con inclusive hasta la propia Motola Alajuela. Vamos a ver, en este caso, lo que se intentaría es que el bloque total de familias beneficiarias para este proyecto sean quienes fueron afectadas por la emergencia. Si eventualmente quedaran casas vacías, digamos, se podría pensar en extenderlo al resto de la población. Pero la gente de San Vicente tiene que entender que el proyecto es para ellos. Y sí, mediarán otras instituciones, como lo mencionaste, el IMAS, el BAMBI, el MIBA, inclusive, el mismo ente financiero mediará para poder gestionar a cuáles familias se les va a beneficiar con una vivienda digna. Ahora, el tema del agua, porque también se tocó el martes pasado. Bueno, el tema del agua es todo un tema. Se habla de que ese lugar debería ser abastecido por el acueducto de San Isidro. El acueducto de San Isidro en agosto, si mal no estoy, nos entrega una nota que dice que ellos tienen capacidad hídrica, mas no nos pueden asegurar la capacidad hidráulica. ¿Qué quiere decir esto? Que el diámetro de los tubos no podría abastecer, o ellos no saben si podría abastecer esas 52 unidades habitacionales y sus 2 áreas comunes. Entonces, lo que ellos nos solicitan a esta corporación municipal es que desarrollemos junto con ellos un estudio de la capacidad hidráulica del sistema que ellos tienen actualmente para poder determinar si les da la capacidad o si eventualmente ellos
ellos o el eventual desarrollador tiene que proceder en un proceso de mejoras, tanques, mejora de tubería y demás, para poder abastecer el proyecto. San Isidro hoy nos dice, bueno, eso, y estamos inclusive valorando que otro acueducto aledaño a la zona pudiera ofrecer el servicio. Debido a que no nos queremos atrasar más con el proyecto, porque ha sido que esperando que San Isidro, que San Isidro, que San Isidro, y si tenemos un acueducto que nos puede dar el abastecimiento, que hoy tiene la capacidad hídrica e hidráulica, probablemente podríamos irnos por ese lugar. Ahora, deberían ser vecinos realmente que necesitan vivienda los que lideren este movimiento, Anthony, desde su punto de vista, no personas que ya se vieron favorecidas. Vamos a ver. Porque esto es como muy contradictorio. Ahora a mí me parece, no sé, cuando uno se da cuenta de esas cosas como muy contradictorias. Sé que la pregunta va puntual por el caso de Don Leonard. Sí, Don por Leonard, eso. dichosamente, y me alegra mucho por él y su familia, y de verdad, el viernes que conversamos, le expresé esa felicidad que me da que él ya pudo haber solucionado el tema de vivienda. Él tiene una situación de salud que, gracias a Dios, hoy le permite tener unas condiciones más adecuadas para poder vivir bien. Es quien lidera este proyecto. Vamos a ver, yo entiendo que él tiene un arraigo con San Vicente y demás, y entiendo ese punto, pero al mismo tiempo a veces uno le genera esas suspicacias, ¿verdad? De que por qué siguen ahí, digamos. Pero vamos a ver, yo no lo puedo criticar porque sé que él fue uno de los impulsores desde el proyecto desde su origen, y sé que, como él me lo dijo el viernes, que él no va a claudicar hasta que el proyecto se lleve a cabo, porque él sabe que ahí hay familias, hay vecinos de toda la vida de él, que él quisiera que tengan una mejor condición y que él está abocado a eso, que su vida la ha abocado a tratar de ayudar personas. Entonces, no lo veo mal, pero sí a veces podría generarse el morbo en la gente del por qué seguir insistiendo, digamos, si ya usted fue beneficiario. Pero creo en la causa de Don Leonard. Ahora, siente que el martes se quiso politiquear el asunto, como se quiso utilizar el tema de San Vicente para otras situaciones dentro del Consejo Municipal. Porque también he escuchado muchos comentarios relacionados a eso. Es una pregunta fuerte, Rodolfo. Porque inclusive usted me dice, usted se reunió con él el viernes. Sí. Y el martes estaba manifestándose. Es una pregunta un poco fuerte y esperaría que no fuera así, pero tiene todos los tintes. Tiene todos los tintes de tratar de desestabilizar una administración que en 9 meses ha tratado de hacer las cosas de la manera más correcta y éticamente posible. Entonces, pareciera ser que sí tiene tintes politiqueros, porque ni siquiera puedo llamarle políticos, serían politiqueros. Yo esperaría que no hayan ese tipo de fuerzas apenas a 9 meses de haber arrancado esa administración haciendo este tipo de esfuerzos. No sé si viene con un tema de la contienda nacional y demás, pero yo creo que el corazón de los griegos es un corazón bueno y que de una u otra manera queremos lo mejor para todos.